En las profundidades de la historia, donde la línea entre la realidad y la leyenda se difumina, yacen relatos de mujeres cuyo poder y misterio desafiaron las normas de su tiempo. No hablo de cuentos de hadas, sino de susurros que persisten en los rincones más oscuros de la memoria. Historias de brujas de la vida real que con su astucia y un conocimiento prohibido tejieron destinos y sembraron el miedo. Retrocedamos en el tiempo hasta la Escocia del siglo XVII, a la modesta villa de Audren. Allí vivía una mujer llamada Isobel Gowdy. A simple vista era una campesina más, pero bajo esa fachada se ocultaba una verdad escalofriante. Isobel, en sus propias y aterradoras confesiones, afirmó haber hecho un pacto con el diablo en persona. Describió encuentros nocturnos con el hombre oscuro en la iglesia de Audren, donde se entregó en cuerpo y alma a las artes oscuras. Sus relatos eran vívidos y perturbadores, vuelos nocturnos transformándose en liebre, murciélago o gato, cabalgando sobre un caballo invisible, con la ayuda de un hechizo. Contó cómo ella y su alquerre, conformado por 13 mujeres, se reunían para banquetes infernales, robando ofrendas de las mesas de sus vecinos y bailando como con hadas. Se jactaba de haber lanzado hechizos para dañar a sus enemigos, causar enfermedades e incluso provocar la muerte. Lo más inquietante es que, a diferencia de otras acusadas de brujería que confesaron bajo tortura, Isobel parecía deleitarse con cada detalle, describiendo con escalofriante precisión los rituales y los rostros de sus compañeras brujas. ¿Era locura? ¿Una elaborada fantasía? ¿O la perturbadora verdad de una mujer que realmente se había entregado a lo prohibido? Sus confesiones, que son de las más detalladas en la historia de la brujería escocesa, siguen siendo un enigma escalofriante que resuena a través de los siglos. Crucemos el Atlántico y adentrémonos en el puritano Massachusetts de 1692, un lugar donde el miedo a lo desconocido se cernía como una sombra. Los juicios de Salem son un episodio infame, pero entre la histeria colectiva y las acusaciones falsas emergen figuras como la de Tituba. Era una mujer esclava, de origen caribeño, propiedad del reverendo Samuel Parris. Al principio su papel de Salem fue el de una figura de autoridad, que con sus historias de vudú y adivinación cautivó a un grupo de jóvenes. Pero la fascinación se tornó en histeria cuando estas jóvenes comenzaron a experimentar convulsiones, gritos incontrolables y visiones. Ante la presión y la acusación, Tituba hizo lo impensable. Confesó. No solo admitió haber practicado brujería, sino que describió haber sido visitada por el diablo, quien le ofreció un libro para que lo firmara. Afirmó haber visto figuras espectrales que incitaban a otras personas a dañar a los habitantes del pueblo, e incluso relató haber presenciado a la dama de negro y a un hombre alto con cabello blanco. Instados a firmar el libro del diablo, su confesión llena de detalles vívidos sobre los pájaros demoníacos y la aparición de un perro negro no solo confirmó los peores temores de la comunidad, sino que también desató una cascada de acusaciones, llevando a la horca a 20 personas inocentes. Tituba, en su desesperación o en su astucia, se convirtió en la catalizadora de uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense,
Su figura sigue siendo un recordatorio escalofriante de cómo el miedo y la sugestión pueden manipular la realidad y destruir vidas. Regresemos a Inglaterra, a Lancashire, de 1612, un lugar donde el folclore y su superstición se entrelazaban con la vida cotidiana. Aquí, en las faldas de la imponente colina Pendle, vivían familias rivales, los Dendick y los Chattocks, ambas acusadas de practicar la brujería. Los juicios de las brujas de Pendle son uno de los más documentados y aterradores de la historia inglesa. Las acusaciones comenzaron con una serie de muertes inexplicables y enfermedades en la zona. La figura central, Old Dame Dick, una anciana de 80 años, ciega y decrépita, que había sido considerada una bruja local durante años. Su nieta, Alison Davies, fue la primera en ser acusada después de un encuentro con el vendedor ambulante. Bajo interrogatorio, Alison no solo confesó, sino que también implicó a su abuela, a su madre y a su hermano. Lo que significó fue un torbellino de confesiones y acusaciones mutuas. Un intercado, tapiz de envidias, disputas familiares y supersticiones arriesgadas. Las historias eran espeluznantes. Reuniones en el bosque con Malkin Tower, con el diablo en forma de perro, hechizos para dañar al ganado y a los vecinos, e incluso la creencia que podían invocar espíritus para ejecutar órdenes. La joven Janet Davies, de tan solo 9 años, se convirtió en una testigo clave, testificando contra su propia familia, con una frialdad perturbadora. Sus testimonios, aunque provenientes de una niña, fueron tomados como prueba irrefutable. 10 personas fueron encontradas culpables y colgadas en la horca. Sus nombres grabados en los anales de la infamia. Los juicios de Pendle son un testimonio escalofriante de cómo el miedo, la pobreza y la ignorancia pueden conspirar para crear una tragedia. El eco de sus nombres susurrados aún hoy en la religión nos recuerdan que a veces la verdadera brujería reside en el corazón de la humanidad. Estas son solo algunas de las historias de brujas de la vida real, que resuenan en la oscuridad de la historia. ¿Son cuentos de locura? ¿De histeria colectiva? ¿O acaso hubo algo más? ¿Un poder latente que desafió toda la lógica? La intriga persiste, ¿verdad?